Durante más de medio siglo, hubo una imagen que definía el poder de la ingeniería humana: 4 estelas de condensación cruzando el cielo azul. Ver 4 motores bajo las alas de un avión no era solo una cuestión de diseño, era el símbolo máximo de seguridad, lujo y dominio técnico. Era la era de la reina de los cielos, el Boeing 747, y más tarde del coloso europeo, el Airbus 380. Hoy, un avión con 2 motores es más seguro que uno con 4. Y esa sola frase explica la muerte del 747. Si caminas por los centros de mando de las aerolíneas más grandes del mundo, o visitas los desiertos de Arizona, donde descansan los gigantes, notarás que algo ha cambiado para siempre. Los cuatrimotores están muriendo. Boeing ha entregado su último 747, cerrando una línea de producción de 54 años. Airbus, en un movimiento que sorprendió a la industria, canceló el programa de la 380 apenas una década después de su estreno. Prepárate porque hoy vamos a descubrir la paradoja de la eficiencia que mató a los aviones más icónicos de la historia. Para entender por qué los estamos perdiendo, primero debemos entender por qué nacieron. En los años 60 y 70, cruzar el Océano Atlántico o el Pacífico con solo 2 motores era, sencillamente, una locura legal. Existía una regla llamada la regla de los 60 minutos. Básicamente, si un avión bimotor perdía un motor, debía ser capaz de aterrizar en un aeropuerto alternativo en menos de 1 hora. Esto obligaba a los aviones pequeños a bordear las costas, haciendo rutas larguísimas y costosas. Por eso, si querías ir de Nueva York a Londres o de Los Ángeles a Tokio, necesitabas 3 o 4 motores. No era por potencia, era por supervivencia. Si un motor fallaba en mitad del océano, aún tenías el 75% de tu potencia disponible. Los 4 motores eran tu póliza de seguro. Sin embargo, algo ocurrió en las salas de juntas de la FAA en los años 80. Una sigla de 5 letras que nadie conocía, ETOPEPS, estaba a punto de firmar la sentencia de muerte del 747. Pero antes de explicarte ese secreto legal, miremos lo que está ocurriendo bajo las alas de los aviones modernos. Porque el tamaño, aquí, sí importa. Miremos de cerca un Boeing 777 moderno. Sus motores, los General Electric GE9X, son tan grandes que el cuerpo de un Boeing 737 entero podría caber dentro de su carcasa. Estos no son solo motores, son las máquinas de combustión más eficientes jamás creadas por el hombre. Un solo motor moderno genera más de 100.000 libras de empuje. Para que te hagas una idea, 2 de estos motores producen más potencia que los 4 motores de los primeros modelos del Jumbo Jet combinados. Pero ¿por qué no poner simplemente 4 de estos motores ultra eficientes en un solo avión? La respuesta está en una ley implacable de la física: la eficiencia de escala. Imagina la fricción interna de un motor, miles de piezas girando a temperaturas donde el metal debería derretirse. Cuando tienes 4 motores, tienes 4 sistemas de aceite, 4 sistemas hidráulicos y 4 fuentes de resistencia aerodinámica rompiendo el aire. Al reducir el número de motores a 2, aunque sean mucho más grandes, eliminamos la mitad de esos puntos de fricción. Es una cuestión de termodinámica pura. Es mucho más eficiente quemar combustible en 2 cámaras de combustión masivas que repartirlo en 4 más pequeñas. Además, existe el factor del peso muerto. En la aviación, el peso es el enemigo número 1. Los motores modernos son tan potentes que durante el 90% del vuelo, el avión solo necesita una fracción de su empuje total. Un cuatrimotor está diseñado para despegar con un motor fallido, lo que significa que durante todo el viaje, el avión carga con el peso muerto de una potencia que rara vez usa. Los bimotores modernos han resuelto este dilema con la metalurgia avanzada. Las aspas de los motores actuales están hechas de compuestos de carbono y bordes de titanio, diseñadas para alterar su forma sutilmente según la presión del aire. Esto permite que un solo motor no solo sea capaz de cargar con todo el peso del avión si el otro falla, sino que sea capaz de hacerlo de forma eficiente tanto a nivel del mar como a 40.000 pies de altura. No solo hemos sustituido cantidad por tamaño,
hemos sustituido fuerza bruta por inteligencia estructural. Por eso el diseño de 4 motores pasó de ser una necesidad de potencia a convertirse en un obstáculo de diseño. Aquí viene la verdad que las aerolíneas aprendieron a base de golpes. El motor más caro es el que no existe. Mantener un Airbus A380 significa mantener 4 turbinas complejas. Eso es el doble de piezas móviles, el doble de aceite, el doble de revisiones técnicas y, sobre todo, el doble de probabilidades de que un pequeño sensor falle y retrase un vuelo con 500 personas a bordo. Hablemos de dinero. Un avión como el Airbus A350 o el Boeing 787 Dreamliner utiliza materiales compuestos como la fibra de carbono. Son ligeros, resistentes y al tener solo 2 motores, consumen un 25% menos de combustible por pasajero que los antiguos gigantes. En un vuelo de 14 horas, esa diferencia de combustible no son unos pocos dólares. Son decenas de miles de dólares de beneficio puro para la aerolínea. ¿Recuerdas la regla de los 60 minutos? Los ingenieros demostraron que los motores modernos son tan increíblemente fiables que la probabilidad de que ambos fallen al mismo tiempo es casi astronómica. Así nació la certificación ETOPS, Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards. Hoy, un bimotor moderno tiene permiso para estar hasta a varias horas de distancia, con certificación de cualquier aeropuerto. Esto permitió que aviones más pequeños y eficientes hicieran las mismas rutas que el 747, pero por una fracción del coste. El mercado habló. Las aerolíneas prefieren llenar 2 aviones medianos que arriesgarse a no llenar un gigante de 4 motores. Pero había un problema físico. Para que un bimotor sea tan eficiente, sus alas deben ser inmensas para generar sustentación. El nuevo Boeing 777X tiene unas alas tan largas que no cabía en los aeropuertos estándar. La solución: una maravilla de la ingeniería, puntas de ala plegables. Al aterrizar, las puntas se levantan como las alas de un avión de combate en un portaaviones. Es la prueba definitiva de que preferimos doblar el metal antes que volver a poner 4 motores en un avión. Es triste, lo sé. El cielo se está volviendo un lugar un poco más aburrido, más genérico. Hubo un tiempo en que podías identificar un avión a 10 kilómetros de distancia solo por su silueta. La joroba de la reina, los 2 pisos del coloso europeo o los 3 motores del mítico MD-11. Hoy, si no eres un experto en aviación, es difícil distinguir un modelo de otro. Todos parecen seguir la misma receta del tubo blanco con 2 motores. Estamos viviendo el final de una era dorada donde la ingeniería no tenía límites físicos, sino que desafiaba al cielo con fuerza bruta y audacia. Hoy, los límites los pone el Excel de un contable, la resistencia de los materiales compuestos y la eficiencia térmica. Pero debemos ser justos, esa es la evolución. La aviación siempre ha consistido en ir más lejos con menos. Sin embargo, hay una pequeña luz de esperanza para los románticos de los 4 motores. La próxima revolución, la del hidrógeno y la propulsión eléctrica, podría obligarnos a mirar hacia atrás. Las baterías y los tanques criogénicos de hidrógeno son pesados y difíciles de distribuir. Para que estos aviones del futuro despeguen, los ingenieros están volviendo a dibujar diseños con 6 o incluso 8 motores pequeños repartidos por las alas para distribuir mejor el empuje y el peso. Quizás, dentro de unas décadas, el cielo vuelva a llenarse de múltiples estelas de condensación. Quizás el diseño de 2 motores sea solo una etapa de transición hacia una nueva era de gigantes, pero esta vez, gigantes silenciosos y limpios. Mientras tanto, nos queda el privilegio de haber vivido la era donde el combustible se convertía en trueno y el tamaño era la medida del éxito. Y ahora quiero saber tu opinión, porque el debate está servido. Como pasajero, ¿prefieres la eficiencia, la ecología y los precios bajos de los bimotores actuales? ¿O pagarías un poco más por volver a sentir la vibración y el ascenso imparable de un gigante de 4 motores? ¿Crees que el hidrógeno nos devolverá la estética de los aviones de múltiples motores? ¿O estamos ante un adiós definitivo a la era de los colosos?
Si te ha gustado este viaje por la historia de la ingeniería, no olvides suscribirte. Soy Ingeniería del Aire y nos vemos en el próximo vuelo.